Hoy el tema que quiero compartir con ustedes se llama ¿Cómo cooperar con el Espíritu Santo? ¿Cómo podemos cooperar nosotros con el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios, contrariamente a lo que a veces nosotros hacemos, porque a veces decimos, ven Espíritu de Dios, ven. Pero déjeme decirle que el Espíritu ya está aquí. Ya está con nosotros. El Espíritu viene a quedarse con nosotros. No vino de visita. Él se vino a quedar. Y entonces nosotros le cantamos, pues ven, ven, como si fuera un recurso externo. Pero no es así. Él habita con nosotros. Porque no en vano la palabra de Dios dice que nosotros somos el templo del Espíritu de Dios. O sea, Él habita en nosotros. Entonces cuando yo le digo, Señor, Espíritu Santo, ven, como que Él me dice, pues aquí estoy, nunca me he ido, no te ha dejado. Tú no lo sientes a lo mejor por cuestión del estilo de vida que llevas, no lo sientes, pero Él ahí está. Desde el momento en que tú aceptaste a Cristo en tu corazón, es más, desde antes. Porque el Espíritu de Dios, déjame decirte que el Espíritu de Dios trabaja de tal manera que Él te está siempre queriendo acercar a Jesús. Siempre te está queriendo acercar a Jesús. El Espíritu de Dios tiene, el foco es Jesús. El enfoque es Jesús. ¿Sí? Eso es lo que el Espíritu de Dios quiere. Y entonces apenas te encuentras una persona y esa persona te dice, oye, te invito, vamos a la iglesia. No pienses que es una persona que te quiere hacer cambiar tu vida. No. Ya era el Espíritu de Dios que estaba trabajando contigo a través de una persona, invitándote. Y bueno, tú llegas y a lo mejor te acercas a la hielera y la abres y sacas la cerveza fría y tú sientes algo. Ese era el Espíritu de Dios. Estaba ahí, tratando de cuidarte, de protegerte. O cuando estabas discutiendo con alguien y tú, híjole, estabas en una situación y el Espíritu te decía, tranquilo, ya estaba ahí trabajando. Cuando llegamos a Jesús, obviamente que el Espíritu de Dios viene con nosotros. Y Él quiere más de nosotros. Él quiere más de ti. De cada uno de nosotros, Él quiere más. Dice la Escritura que Él nos anhela. Su Espíritu te anhela. Ahora, si tú le das ese margen realmente, pues Él viene y te inunda. Te inunda hasta que se derrama, ¿verdad? Porque eso es lo que el Señor quiere, inundarte y derramarse en ti. No quiere que solamente tú conozcas del Espíritu. Conocer del Espíritu es una cosa. Conocer al Espíritu es otra cosa. Conversar con el Espíritu es otra cosa. Porque el Espíritu está constantemente en tu mente, poniendo impulsos, poniendo pensamientos. Es como decía un evangelista de hace muchos años, de los 1700 por allá, decía John Wesley, muy famoso porque él fue uno de los pioneros allá en Inglaterra, de los grandes despertares que ha habido. Y decía, el Espíritu Santo es como cuando tú respiras. Inhalas y exhalas. El Espíritu Santo está presente contigo. Cada pensamiento, o sea, por eso te digo, no se va. O sea, y nosotros le cantamos, ven Espíritu, y están bonitos esos cantos. Yo los he cantado también y me he emocionado con ellos. Pero doctrinalmente sería mejor si yo le digo, yo sé que estás aquí. Porque es real, eso sí es real.
Si le digo, ven, va a decir, bueno, pues no me viste, no tienes esa comunión conmigo, pero Él está con nosotros. Entonces, ¿de qué se trata esto? Se trata de cómo podemos nosotros aprender a convivir con el ser más tierno, maravilloso y poderoso que hay en la tierra. Porque el Señor lo limitó todo. Dice, no es con ejército ni con espada, es con mi Santo Espíritu. O sea, su Santo Espíritu es Dios, es todopoderoso. Su Santo Espíritu todo lo conoce, dice, aún lo profundo de Dios lo conoce. O sea, conoce absolutamente todo. Es un ser tan tierno, tan amoroso, tan protector, que quiere venir a nuestra vida de una manera, hacernos conocer, que le conozcamos a Él. Eso es lo que Él quiere, es lo que Él anhela. Él anhela que tú puedas cerrar lo que estás haciendo, tu trabajo, en algún momento, y le digas, aquí estoy disponible para conversar contigo. Que puedas voltear tu teléfono y decir, quiero aprovechar esta tarde, quiero aprovechar esta mañana, quiero aprovechar mientras se están cociendo los frijoles, quiero aprovechar mientras la lavadora termina un ciclo, quiero aprovechar este momento para estar contigo. Quiero aprovechar mientras voy manejando, quiero aprovechar. Él quisiera eso contigo. Si quizás no lo habías pensado, yo te lo pongo en tu mente porque el Espíritu Santo es lo que está haciendo. Está tratando de que tú lo tengas presente, ¿sí? Porque Él está presente. Pero cuando tú empiezas a interactuar con Él, es entonces donde tú te vuelves efectivo en lo que haces. Porque no hay manera de que te equivoques cuando sigues una instrucción de Él. Él no falla, es perfecto, es santo, es puro, es poderoso. ¿Sí? Todo eso yo me quedo corto con lo que le estoy diciendo. Así es el Espíritu de Dios. Ahora, ¿por qué le digo todo esto? Porque si algún modelo tenemos nosotros, si algún modelo tenemos a seguir, es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos deja a nosotros déjeme mostrarle un versículo, un patrón que Él seguía. Dice ahí en San Juan capítulo 5, San Juan 5 y verso 30. Aquí lo tenemos, aquí en mi espalda, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, ¿sí? Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces Él dice, yo estoy oyendo al Padre constantemente. Lo que me dice el Padre, eso hago. A donde me dice el Padre que vaya, voy, ¿sí? Lo que me dice que hable, eso hablo, ¿sí? Entonces es una comunión constante. Como le digo, el Espíritu Santo viene a estar en un flujo constante. Usted dirá, bueno, pero tenemos que trabajar. Sí, en su trabajo. No importa lo que uno haga. El Espíritu Santo puede estar ahí contigo, ayudándote, poniéndote pensamientos ahí en tu mente, en tu corazón. Entonces Jesús está diciendo que Él solo se movía por lo que el Padre le decía. Entonces eso nos deja a nosotros un patrón de cómo nosotros nos podemos mover aquí en esta tierra. Cuando Jesús se fue, Él dijo, no los voy a dejar solos. Entonces quiere decir que no estamos solos. Yo enviaré la promesa del Padre. ¿Y cuál es la promesa del Padre? La promesa del Padre es su Espíritu, para que su Espíritu venga a estar con ustedes. Y eso se cumplió en Hechos capítulo 2, 50 días después de que Jesús resucitó.
se cumplió esa promesa. O sea, ya no vamos a esperar que el Padre envíe al Espíritu. O sea, el Padre ya lo envió y llegó para quedarse. Y va a estar con nosotros hasta que la iglesia sea levantada, hasta que Jesús venga por su iglesia y se va a la iglesia y se va el Espíritu con ella. Pero mientras tanto el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu está con nosotros. Y el Espíritu Santo está constantemente. A veces dicen los deseos de la carne y los deseos del Espíritu son distintos, se oponen entre sí. Por ejemplo, esta plática a lo mejor a alguno le pudiera estar incomodando. ¿Por qué? Porque el Espíritu viene a mortificar la carne. Le viene en contra de la carne. Porque la carne dice, pues otra vez van a decir de esto, otra vez van a decir de aquello, otra vez van a decir que no debo hacer una cosa, otra. Nosotros no venimos para prohibir nada. ¿Qué cosas tú sientes que no debes hacer? Eso es lo que se trata, porque eso es lo que el Espíritu viene a hacer. El Espíritu viene a mostrarte un camino pleno, un camino que puedas disfrutar. Eso es lo que Él viene a hacer. Entonces Jesús fue muy claro en ese tema. Entonces el mayor ejemplo a imitar es Jesús. ¿Sí? Si nosotros no conocemos los evangelios, pues bueno, entonces eso dejó de ser relevante para nosotros. Porque ¿cómo imitar a alguien que desconocemos? Si no lo conocemos, ¿cómo lo vamos a imitar? Es imposible. Es imposible imitar a quien no conoces. Apenas a alguien le dicen, por decir algo, ¿sabe qué? Usted, joven, va a hacer una película como sobre la vida de Cantinflas. ¿Qué tiene que hacer él? Pues tengo que ir a ver las películas de Cantinflas, cómo lo hacía, cuáles eran sus diálogos, cuáles eran sus chistes, cuáles era esto. ¿Para qué? Para poder imitar a aquel personaje. Y si a nosotros se nos dice, perdón por la comparación, porque nada que ver, ¿no? Pero si a nosotros se nos dice, tienes que imitar a Jesús, ¿cómo voy a imitar a Jesús? Si no lo conozco, no sé qué hacía, no sé qué le molestaba, qué le agradaba, de dónde pasaba tiempo, cuáles eran sus conversaciones, cómo era con sus padres, cómo eran con sus hermanos, cómo era con su madre, cómo era esto. O sea, si no lo conocemos, va a ser prácticamente imposible que lo podamos imitar. Pero dice la palabra, imita a Jesús, imítalo. Entonces, la única razón o el único medio a través del cual yo lo puedo hacer es yendo a la palabra y conociendo la palabra y viendo sus reacciones y viendo aquello que le gozaba, le alegraba, viendo aquello que le molestaba. Entonces, eso es lo que a mí me puede dar un patrón de vida, de conducta, ¿verdad? Porque déjeme decirle que el cristianismo tiene dos grandes pilares, ¿sí? Hay dos grandes pilares en el cristianismo. Uno de ellos es la justificación y el otro de ellos es la santificación. ¿Sí? Dos pilares. Eso es lo que cada uno de los hijos de Dios tiene que pasar por ahí. La justificación tiene que ver con algo que nosotros no podemos hacer. ¿Cómo nosotros nos podemos justificar delante de Dios? ¿Cómo usted se puede justificar delante de Dios? Alguna persona que se pueda justificar. Le voy a dar algunas porciones de la Escritura para que tengamos el concepto un poquito más amplio. Romanos capítulo 5 y versículo 9. La justificación, déjeme decirle de qué se trata. La justificación se trata de tener una certeza de que hemos sido perdonados. ¿Sí? Alguien que dice, yo soy justo, ¿por qué? Porque he sido perdonado. Si usted ha sido perdonado, usted es justo. ¿Sí? De eso se trata la justificación. Y la justificación tiene que ver con obediencia. Cuando tú has obedecido todo lo que el Padre mandó, tú logras la obediencia. ¿Sí? Tú logras, la justicia por haber obedecido todo. Pero como ninguno de nosotros pudimos hacer eso, Jesús lo hizo en nuestro lugar. Y Él obtuvo la justicia y Él nos regaló su justicia. Y ahora somos justos
por el regalo de Jesús, no por nuestra obediencia. Entonces, ¿sí me explico? Entonces, es muy importante porque usted tiene que tener la certeza de la salvación. Cuando usted dice, es que Jesús murió por mí, entonces usted puede estar seguro que usted se va a encontrar con Él. ¿Por qué? Porque Él murió por sus pecados. No había forma de que usted fuera perdonado si no fuera a través de Jesús. Entonces dice aquí Romanos, capítulo 5 y verso 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Dice, estando ya justificados en su sangre. O sea que su sangre pagó el precio. Por esa razón, cuando usted viene y usted está pensando, por decir que celebramos la cena del Señor y tenemos una copita con un poquito de jugo de uva, nosotros tenemos que hacer las cosas con un grado de expectación. O sea, realmente pensando qué es lo que estamos haciendo. Y el hecho de ver esa copita de uva y decir, esta copita es la sangre, representa la sangre que mi Señor pagó por mí. O sea, no se me puede olvidar que Él tuvo que morir y derramar su sangre por mí para que yo sea justo. O sea, eso tuvo un costo. Tu justicia, tu perdón tuvo un costo. Y cada que lo haces es para eso, para que no se te olvide, para que no se me olvide. Y lo estamos haciendo y lo repetimos y lo repetimos. El pueblo hebreo lo repite cada viernes. Nosotros lo repetimos cada mes. Pero si usted lo repite, pero repítalo con esa conciencia de estar presente de todo lo que el Señor hizo para justificarnos, para hacernos justos. Dice también en Romanos capítulo 3, verso 24, si va un poquito más adelante ahí en su Biblia o aquí en la pared lo tenemos. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces les decía, dos pilares. El primero es la justificación. No hay forma de ser justificado sino a través de la sangre de Cristo. Entonces, usted tiene que tener una postura hacia esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz. Esa sangre fue derramada por usted. Fue derramada ahí, gota a gota. No fue algo que fue un solo... No, fue sufrimiento, fue un costo, fue un precio que se pagó. Eso fue lo que Jesús hizo, pagó un precio por ti y por mí. Entonces, cuando tú deliberadamente andas haciendo otra vez las cosas que no debes hacer, tú no estás tomando en cuenta ese precio, tú estás pasando por alto ese precio. Cuando te estás enojando, cuando tú estás insultando, cuando estás tomando lo que no es tuyo, cuando estás haciendo algo así, tú estás pasando por alto. Eso es algo delicado. Eso es algo delicado porque dice la palabra de Dios, aquel que tuviere por inmunda la sangre de Cristo, que pisoteare. No hay más que hacer por tal persona. Entonces la justificación es muy importante. Y nosotros somos justos por causa de ese sacrificio. Por causa de que murió por nosotros. Ese Salvador, el único Salvador que existe. Dice 2 Corintios 5, 21. Dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Jesús no pecó. Él no mintió, Él no engañó, Él no se emborrachó, Él no adulteró, no fornicó, Él no hizo nada. No hizo nada, pero el Padre dice, pues vas a cargar los pecados de todos. Vas a cargar la culpa de todos. Sin haber hecho nada. Eso es el costo de la justificación. Entonces, para ser nosotros justos, costó mucho. Yo no puedo ser más enfático con eso. Costó muchísimo la justificación.
Entonces, si nosotros no estamos conscientes de eso, pues vamos a ir por la vida sin gratitud. Porque cuando no se sabe qué se hizo por ti, pues en cierta forma ignoras pues que algo se hizo tan importante. Y entonces pues no valoras eso. Pero dice claramente, dice, pues dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Por eso yo puedo decir, yo soy justo. No porque usted diga qué bien se porta el pastor, no, porque esas horas que mi Señor pasó ahí en la cruz, derramando su sangre por mis pecados, eso me dio una posición, y esa posición se llama justicia. Y entonces, por esa razón somos justos, no por otra cosa. Y tenemos que tenerlo presente, jamás se nos puede olvidar. De hecho, la cena del Señor es un recordatorio para eso, para que periódicamente nosotros estemos recordando eso, que nunca lo olvidemos, porque tenemos la tendencia a olvidarnos. Por eso el Señor les dijo, lo van a recordar a perpetuidad, ¿sí? Por siempre, porque ese sacrificio merece que sea recordado por siempre. El otro pilar de del cristianismo es la santificación. Como le decía ahorita, la justificación es la certeza de que hemos sido librados del pecado, que nuestros pecados han sido perdonados. Entonces, eso es algo que todo creyente debe tener, esa certeza. Sí. Escuchaba yo a una persona que estaba entrevistando ahí, me llamó la atención porque decía, bueno, ¿y usted cómo sabe que va a entrar al cielo? Pues porque me porto muy bien, porque hago muy buenas cosas, ¿sí? Porque no peleo con nadie, porque si veo a una viejita cruzar la calle voy y le ayudo. Eso no nos va a llevar a ningún lugar, a nadie. Vamos a entrar allá porque hemos puesto nuestra confianza en aquel que derramó su sangre por nosotros. Ese es el que nos dio la llave, el acceso para poder entrar. Tenemos la certeza del perdón porque Él nos perdonó. Entonces, cada hijo de Dios tiene que tener esa certeza. Y si tiene esa certeza, entonces tiene que tener gratitud. Porque si tú sabes que fuiste perdonado, lo menos que puedes hacer, gracias Señor, gracias por perdonarme, gracias por salvarme, gracias porque yo no lo podía hacer. Nadie se puede justificar a sí mismo. Nadie, absolutamente nadie. ¿Sí? Entonces todos necesitamos de un Salvador que nos justifique, y eso es lo que el Señor hizo, ¿sí? Nos dio la certeza del perdón a todos los que hemos invitado a Jesús a venir a nuestro corazón. Quédate conmigo, Señor, quédate conmigo, te necesito. Dice también la segunda que le dije, la santificación. Es una verdadera transformación de su carácter. A lo mejor pudiera decir usted, bueno, yo fui justificado y santificado. La santificación es un proceso. De hecho, la entrada ahí, pues obviamente es por nuestro Señor Jesucristo, nos pone en una posición. Pero la santificación es un camino. Uno tiene que trabajar en esa santificación. Es que tiene nuestro carácter que ser formado. Porque usted no puede seguir siendo la misma persona que era y decir, yo ya estoy santificado. Eso no es cierto. Porque antes era enojón, corajuda, ¿sí? Chismoso, mentiroso, mentirosa, engañador, adúltero, fornicario, ¿qué más? La lista es interminable para definirnos. Pero venimos a Cristo y Él nos santifica. Y decir, no, yo ya entonces ya nunca voy a estar mal. No, claro que es un camino. Uno tiene que empezar a moldear su carácter. Uno tiene que empezar a rendir áreas de su vida. ¿Sabes qué? Es que a mí apenas me decían algo y explotaba. Bueno, ahora ya no puede explotar. Ya no puede ser así.
Y yo decía, bueno, el que me la hace, me la paga. Bueno, ya no puede ser así. ¿Sí me explico? Entonces, justificación es gratuita, es por Jesucristo, es por su sangre derramada y somos justos. Santificación es un proceso en el que nuestro carácter está siendo transformado. Yo puedo decirle aquí, gente que está aquí, decir, Dios ha hecho grandes cambios en tal o cual persona. Los cambios se notan, aún la manera de hablar. Antes hablaba y salían víboras y ranas y ahora el hablar es diferente. La palabra de Dios nos exhorta a eso, que nuestro hablar sea correcto, ¿sí? Porque de toda palabra ociosa darán cuenta los hombres en el día del juicio, dice la palabra. Cualquier palabra que sale de nuestra boca está siendo registrada, está siendo registrada. Cuando la palabra de Dios habla de los libros que se van a abrir en aquel gran día, en el día del juicio, dice que va a haber libros y el libro. Los libros es donde se escriben las cosas. Cada uno de nosotros tiene su propio libro allá, su propio expediente. Pero hay un libro de la vida donde nomás se escriben nombres de los que han sido justificados, ¿verdad? Entonces tú eres justificado en Cristo, entonces ahí está tu nombre. Usted tiene que preguntarse a sí mismo, ¿yo estaré escrito ahí o no? Si no está seguro de estar inscrito ahí en ese libro de la vida, pues entonces tiene que asegurarse. Tiene que asegurarse con en dónde tiene puesta su fe. Pero el santificarse es algo que ciertamente el Señor nos abre la puerta a la santificación, pero nosotros tenemos una tarea que seguir. Por eso dice que cuando venimos a Cristo nos exhorta a despojarnos del viejo ser que está viciado, que está contaminado, ¿sí? Que es tramposo, que es mañoso, que les gusta las cosas, quizás buscar los atajos, hacer las cosas a su manera y no a la manera que Dios establece. Entonces nosotros nos tenemos que empezar a despojar de ese viejo ser que somos, esa vieja mujer, ese viejo hombre que está contaminado conforme al mundo. Y nosotros podemos mantenernos ahí. Y a esto es a lo que voy yo, que el Señor quiere que nosotros entendamos esa parte, porque viviendo una vida así, en donde todavía le estamos dando lugar a todo eso en nuestra vida, pero queremos la plenitud del Espíritu, eso no funciona. Eso no va a funcionar. Usted siempre va a estar viviendo por debajo de lo que Dios quiere. Cuando usted no trabaje en su carácter, cuando usted no rinda su carácter, cuando no rinda sus vidas realmente delante de Dios, entonces la obra del Espíritu no va a poder ser plena. ¿Por qué? Porque usted sigue queriendo hacer lo que usted quiere. Y si usted quiere seguir tomando control de usted, pues entonces ya no le dio el control al Señor de su vida. Ese es el grueso de la iglesia. Yo se lo tengo que decir. Porque sigue viviendo una gran parte haciendo lo que quiere, como quiere, sin darle al Señor el lugar que Él merece. Porque cuando tú te rindes al Señor, entre más te rindes, Él más, ¿cómo se lo explico? Entre tú más te rindes, Él toma mayor responsabilidad de ti. Como tú dices, Señor, lo que tú quieras, entonces vas a decir, Señor, sí, realmente así vas a pasar lo que yo quiera. Pero cuando tú dices, no, déjame hacerlo a mi manera, dale, hazlo a tu manera. Y ya cuando veas el resultado, yo aquí estoy. Vienes otra vez.
Pero cuando tú te rindes, entonces Él se hace cargo de ti. Pero mientras no te rindes, pues entonces tú estás a cargo de tu vida. Estás a cargo de una parte que no debiste estar tú a cargo, sino que se lo debiste haber rendido. Es mucho mejor rendirle tu vida a Cristo. Es mucho mejor rendirle tu vida al Espíritu. Por eso el Espíritu está constantemente diciéndote. Voy a continuar, te voy a mostrar otro versículo aquí, porque si no el tiempo se me va. Dice, 1 Tesalonicenses capítulo 4 y versículos 3 y 4. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor. ¿Sí? Entonces dice, fíjese cómo dice, que cada uno de vosotros, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios, ¿qué entiende usted por la voluntad? Quiere decir, lo que Dios quiere es que usted esté santificado. Pero entonces no es algo que Dios, ahora sí que dice, no te preocupes, yo me encargo de tu santificación. O sea, eso no va a suceder. Si yo quiero eso, pero el que se tiene que apartar eres tú. El que tiene que dejar de mentir eres tú. El que tiene que dejar de perder el tiempo eres tú. El que tiene que hacer, yo quiero esto para ti, pero quien lo tiene que hacer eres tú, no yo. Entonces a veces la gente piensa, no, el Señor me justifica y el Señor me santifica. No, el Señor lo va a hacer, pero Él te va a estar exhortando a un comportamiento. Y si tú lo resistes a eso, bueno, pues entonces, como te digo, tú vas a estar en una dualidad. Si eres justo, sí, porque creíste que Jesús murió por ti. Dices tú, yo creo que Jesús murió por mí y Él me salvó. Está bien, pero la santificación te involucra a ti. La justificación nomás es creer, pero la santificación tienes tú que trabajar en tu carácter, en rendir tu alma, tu espíritu, ¿sí? Tu voluntad. No sé si me explico, son dos cosas diferentes y a veces esas no quedan muy claras en las personas, y cuando no están muy claras uno piensa que no, yo ya la tengo hecha, yo ya tengo el boleto, ¿sí? Ya me voy a ir con el Señor. Y yo creo que está bien que pienses que te vas a ir con el Señor, pero la calidad de vida que vas a tener aquí no va a ser la que Dios quería. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Yo he venido para salvarlos, ¿verdad? Pero también para que tengan una vida plena, para que en esta vida disfruten y gocen. No solamente se queden pensando en la vida eterna, que eso es lo mejor, obviamente. Pero el Señor quiere tu santificación. El Señor quiere que tú vivas por encima del promedio, pues. Y para eso, pues Él entonces nos ha dado su Espíritu. Dice ahí la palabra, voy a leer otro versículo. Dice 2 Corintios capítulo 7, 1. ¿Sí lo encontró? Miren, aquí está en la espalda, ¿no? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Quién la tiene que perfeccionar? Somos nosotros. O sea, Dios no va a hacer eso por nosotros. Somos nosotros los que tenemos que limpiarnos de toda contaminación. O sea, ¿y quién nos ayuda en eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que viene a ayudarnos a hacer eso. Entonces, si no tenemos una relación con el Espíritu Santo, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo lo podemos lograr sin su ayuda? Si cuando Él viene y dice, tranquilo, no te enojes,
No, sí. Entonces, ¿cómo te puede ayudar? Cuando dice, no lo agarres eso. No, sí, está mal puesto, pero llevo. ¿Cómo te puede ayudar? Cuando ya no estés hablando de tal persona, pero tú quieres seguir haciendo picadillo a aquella persona. Y el Señor te dice, entonces tú no te frenas. Por esa razón, eso es algo de nosotros. Es algo que tenemos que hacer nosotros. Nadie lo puede hacer por ti. Ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tus padres. Nadie. Es algo personal. Es una tarea personal donde tú te tienes que limpiar de eso. El Señor ya te perdonó, ya te justificó. Pero la santificación, Él dijo, aquí está mi espíritu para que te ayude en ese proceso. Ahora lo importante sería cómo es mi relación con el Espíritu. Si no tengo relación alguna con el Espíritu, si no lo escucho, si no oigo su voz. Por eso el tema que yo le comparto el día de hoy es cómo cooperar con el Espíritu. ¿Sí? Cómo cooperar con Él. Hay recursos de gracia que se nos dan. Hay recursos de gracia. Uno de ellos es la oración. Nos da la capacidad de orar con Él, de pedirle a Él. ¿Sí? Pero no una oración mecánica donde tú presentes un pliego petitorio y le dices, todo esto es lo que necesito, Señor, y ahí está toda la lista. Casa, carro, banco, dinero, Y ahí te lo dejo, Señor, ahí te encargo. ¿Usted cree que eso es lo que Dios quiere? De pronto uno se acerca y dice, Señor, pues vengo a ti, y de pronto te acuerdas, oye, ¿te acuerdas de la discusión que tuviste ahí con tu esposa? Sí, no, pero Señor, yo ahorita vengo a hablar contigo, ¿verdad? Dice, Señor, bueno, mira, pues ve y arregla aquello y luego vienes. Señor, pero esto es entre tú y yo. No, arregla ese asunto y luego vienes. Dice la palabra, no es crea que es mi idea. Dice que si tú vienes al altar a traer una ofrenda y ahí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, deja la ofrenda por un ladito, ve con tu hermano, arregla el asunto y después ven y agarra la ofrenda y déjamela acá, la voy a recibir. De lo contrario no la voy a recibir. La puedes dejar ahí, pero no tiene ningún impacto en tu cuenta. ¿Sí? Eso es lo que dice la palabra. Entonces, el Espíritu quiere penetrar en nosotros, ¿sí? En esas cortezas que nosotros tenemos tan duras, en donde no permitimos que nadie entre. Pero Él dice, yo quiero entrar ahí. Como cuando la gente va y bueno, generalmente la gente arregla la casa, todo el frente de la casa, ¿verdad? Pero el Señor dice, oye, le quiero echar un vistazo al patio de atrás. Quiero ver cómo está el patio allá. Señor, no, esa parte no es para las visitas, no. Todos tenemos un patio de atrás. Yo no sé cómo está su patio de atrás. Pero usted le puede decir, Señor, pues yo aquí estoy, mira, vine a la iglesia. Ese es el patio de enfrente, ¿verdad? Pero el patio de atrás, las horas que te pasaste viendo una película que tú sabes que no debías estar viendo, pero te quedaste viéndola. Tenía una clasificación no apta. Pero yo llegamos a ese grado en una ocasión. Le dije, mira, si la película no la pueden ver los niños, tampoco nosotros. Si está fuera de clasificación, está fuera para nosotros. No la vamos a ver. Porque ¿cómo me puedo permitir yo algo? ¿Cómo puedo yo decirle, si yo sé que el Espíritu Santo está conmigo, y decirle, Señor, vamos a ver esa película? Te invito a que veamos juntos esa película. Tú lo harías. Si tú lo haces porque estás inconsciente de eso,
Yo entraba al cine y digo yo, ya estoy sentado ahí, no debo estar aquí en esta película. Vámonos. ¿Por qué? Porque lo quiero conmigo. Y si lo quiero conmigo, tengo que cuidar ese caminar conmigo. Va a tener un costo. Tiene un costo en tu vida. El que el Espíritu esté contigo tiene un costo. Y tú puedes decir, bueno, pues así vivo yo. Cada quien vive como quiere. Pero si tú quieres que el Espíritu esté contigo, tienes entonces que empezar a cortar cosas de tu vida. Las tienes que cortar, las tienes que quitar. Esta conversación no me conviene. No puedo ser parte de esta conversación. Simplemente me alejo de esto. O a ver, ¿qué más? Dime, ¿qué pasó? Hay gente que está bien ávida de toda esa información. Si sabes que esto no me conviene, esta conversación, me tengo que salir de esto. Entonces eso te hace ser muy selectivo. Yo le estoy hablando de una realidad. Dice la Escritura, no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Fuiste sellado con el Espíritu. Cuando tú aceptaste a Cristo, te puso un sello, es mío ese hombre, esa mujer es mío, me pertenece. Y nosotros, cuando somos necios, cuando persistimos en actitudes así, lo contristamos al Espíritu de Dios. Se contrista con nuestra actitud. Eso no nos conviene. De ninguna manera. De ninguna manera nos conviene. Porque podemos pasar también el tiempo con Él. Podemos disfrutar. Podemos adorarlo, exaltarlo, escuchar. Jesús dijo, el Espíritu Santo, no los voy a dejar solos. O sea, les conviene que yo me vaya, porque va a venir con ustedes el Espíritu Santo y se va a quedar con ustedes y les va a enseñar y les va a recordar. Él es todopoderoso. Él los puede proteger, los puede guardar, les puede enseñar. Él conoce el pasado, el presente, el futuro. Él conoce absolutamente todo. Él sabe cuál es el plan de Dios para ti. Quizás tú no sabes la semana que entra, el mes que entra, el año que entra, pero el Espíritu Santo ya sabe qué va a pasar ese día, ese mes, ese año. Todo lo sabe. Si tenemos un compañero así y no tenemos comunión con él, imagínese el desperdicio de tener a ese ser tan extraordinario y maravilloso viviendo con nosotros. Él está con nosotros. Algo más que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Y versículo número 13. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces el Espíritu está con nosotros y Él es el que nos ayuda en ese caminar, en ese proceso de santificación. Yo no sé si eso yo logro dejárselo a usted claro, entonces yo consideraré que he cumplido el propósito de este tiempo
de que usted pueda tener en claro que la justificación es la certeza del perdón solamente por Cristo, y la santificación es la obra del Espíritu en nosotros, donde va forjando nuestro carácter, un carácter santo, un carácter justo, un carácter perfecto. Eso es lo que está sucediendo. Eso está sucediendo en este momento, en este tiempo, y cada cosa que el Señor está añadiendo y sumando ahí en su vida tiene que ver con la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ahí. Yo les decía, ¿cómo colaborar con el Espíritu Santo? Bueno, mira, de pronto, a lo mejor no te des cuenta, pero despiertas a las 2 de la mañana. Se te fue el sueño. ¿Qué pasó? No sabes qué pasó, dices tú. No estoy preocupado, no, esto. Pero quizás es el Espíritu que te está despertando. Y Él quiere. Entonces, había un niño que le sucedía algo así, que se llamó Samuel, que se convirtió en un profeta, y dice que en la noche escuchaba su voz. Samuel, Samuel. Y él dice, no, a ver, me están hablando. Y le dijo el sacerdote, no, yo no te hablé. Y otra vez iba a acostar y, Samuel, Samuel. Y ahí va con el sacerdote porque vivía en el templo. Y no, ya le dice, no te hablé. Y una tercera vez, Samuel, Samuel. Y el sacerdote dijo, a este niño le está hablando el Señor. Y dijo, si vuelves a escuchar la voz, dile, heme aquí, habla que tu siervo oye. Entonces, ese Samuel la vuelve a escuchar la voz. Y entonces le dice, heme aquí, habla, Señor, que tu siervo oye. Y empieza una relación que duró toda la vida de Samuel. Una relación preciosa de, ¿sabes qué? Tengo estos planes, voy a hacer esto con el sacerdote, voy a hacer esto con el pueblo de Israel, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y se convirtió en el profeta del pueblo. Cuando la gente quería saber algo, iba con Samuel a preguntarle qué decía Dios de tal o cual cosa. Entonces quizás, ¿quién dice que Dios no cambia? Dice que Él es el mismo. Él tiene un patrón. ¿Quién sabe si Él te está despertando en la noche? Y te está despertando en la noche para platicar contigo y tocar temas, tocar asuntos que dices tú, yo pensé que estaba bien, y el Señor de pronto te dice, pues no, no está bien. Y entonces Él te convence y Él empieza a reordenar, a redirigir tu vida de cosas que tú pensabas que estaban bien, y el Señor dice, no, esto es así. Y empieza a ordenar. Pero esto es en algo de comunión, donde tú entras en una comunión con Él. Y Él por eso te está despertando. Ahora, yo estoy diciendo despertando en la madrugada. Igual puede ser de otra manera. A veces el Señor dice, oye, ¿no le has hablado a tal persona? Y uno piensa, no, me vino a la mente esa persona. ¿Quién sabe si es el mismo Señor que está trayendo esa persona? Y esa persona trae algo para decirte. Entonces, ¿cómo colaboro yo con el Espíritu de Dios? Si yo te hablo que la relación con el Espíritu de Dios es algo continuo, no es como que aparezco y me escondo y aparezco y me escondo. El Señor está constante, constante. Dice la Escritura, aún no está la palabra en nuestra boca y Él ya la conoce. Apenas yo voy a decir algo y Él ya sabe lo que va a salir de mi boca. Y por eso dice, cierra la boca. No dejes salir esa palabra. ¿Sí? Hay ocasiones que el Señor quiere que cerremos la boca, pero nosotros la dejamos salir. Porque dice la palabra, Jesús exhortando, dice, lo que contamina al hombre no es lo que se come, es lo que sale de su boca. Y si van a salir palabras así, yo te aseguro que el Espíritu Santo está diciendo, no lo digas. Y uno le da. O lo frenas. Yo no sé cómo está tu nivel
de colaboración con el Espíritu. ¿Qué tan intensa, qué tan profunda sea esa colaboración? Pero es tan constante así como te decía ahorita, decía ese hombre John Wesley, es como el fluir, un respirar. Así de cerquita está Él con nosotros, así de cerquita está. Entonces todo lo que nosotros estamos pensando, Él está al tanto completamente de todo. Entonces por eso es que en cada conversación Él está ahí. Y de pronto Él te va a inquietar y va a poner pensamientos y va a decirte que hagas con un pensamiento. ¿Sí? Acuérdate que lo que Él te diga no te va a provocar temor, porque en esa relación con el Espíritu Santo, acuérdate que si es algo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo tiene algo que no te deja que te equivoques, porque el fruto del Espíritu te dice en qué consiste. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso es el fruto del Espíritu. Es un fruto. No son frutos, es el fruto del Espíritu. Todo eso trae el Espíritu. Ahora, si eso lo que te está buscando es a buscar un pleito, obviamente, pues ese no es el Espíritu. Si está buscando una confrontación negativa, pues eso no es del Espíritu. Porque generalmente el Espíritu te va a llevar a áreas de perdón. Alguien te ofendió y el Espíritu, tú oyes que dice el Señor, no las va a pagar. No, ese no es el Espíritu. ¿Sí? El Espíritu va a decir, perdónalo. Sí, perdónalo. Perdonar es una solución. Suéltalo. Suéltalo y queda libre. Y quizás él también va a ser libre, la otra persona. Pero es algo que te va a corresponder a ti. Entonces el Espíritu está buscando tu colaboración. Que tú puedas colaborar con Él. Yo le decía que hay 5 cosas que debiéramos nosotros considerar fuertemente. La primera de ellas, ¿sí? Número 1, tenemos que ser radicalmente honestos con nosotros. Si nosotros queremos colaborar con el Espíritu, tenemos que ser honestos. Dice la Escritura, Dios no puede ser burlado. No puede ser burlado. No lo puedes engañar a Dios. No hay manera, no hay forma. Entonces tienes que ser brutalmente honesto con Él. Decirle, Señor, sí, perdóname. Reconozco, como dijo David en el Salmo 51. Ten piedad de mí, Señor, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, porque contra ti solo he hecho lo malo y he hecho pecado delante de ti. ¿Sí? Reconoció con una honestidad radical. Entonces nosotros tenemos que ser honestos delante del Señor. Señor, no puedo con este vicio del cigarro, no puedo con este vicio de droga, no puedo con este vicio de alcohol, no puedo con esto. Señor, ayúdame, necesito tu ayuda. El Señor dice, ya estamos de acuerdo, yo te puedo ayudar. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo? Él tiene la capacidad para pagar un vicio. Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Lo puede hacer contigo. A lo mejor ya lo hizo contigo. A algunos quizás le tome un poco más de tiempo, pero como quiera Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Es poderoso para todo eso. Entonces, número 1, tienes que ser muy sincero con Dios. Dejar de fingir que estás espiritualmente bien. Si sabes que no estás bien, entonces tienes que dejar de fingir. Señor, ayúdame. Entonces tenemos que ser brutalmente honestos con el Señor. Señor, soy honesto delante de ti. Estoy batallando con esta parte de mi vida. Entonces, ¿por qué? Porque dice la palabra de Dios, el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Pero mientras no lo confiese y se aparte, seguirás entonces cayendo. Número 2 dice, utiliza los recursos de la gracia. ¿Cuáles son los recursos de la gracia?
Los recursos de la gracia son la oración. La oración, la oración. O sea, dice la palabra de Dios, orad sin cesar. O sea, la oración es tan necesaria. Yo puedo estar exhortándole todos los días porque necesitamos la oración. Necesitamos esa oración. Pero desesperadamente. Si supiéramos todo lo que sucede con la oración. Hay gente que dice, pues yo he orado y han pasado cosas, hubieran pasado peores si no hubieras orado. El Señor te ha librado de cosas. Entonces los recursos de la gracia son la oración, ¿sí? La lectura de la palabra, pero no solo la lectura, la meditación, el escudriñar. ¿Qué quieres decirme? ¿Qué quieres decir con esto de espérame? Espera en el Señor. ¿Qué quieres? ¿Estoy esperando realmente o no estoy esperando? ¿Sí? ¿O estoy en un descuido en mi vida? O sea, que la palabra de Dios se vuelva en nosotros algo real. Ese es usar ese recurso de gracia. Creer que cuando yo abra la Biblia, Dios me va a decir algo. Por eso le digo, tiene uno que tener un sentido de expectación. Yo voy a leer la palabra, algo el Señor me va a decir. De alguna manera. Y si quizás no me dijo nada, me voy a quedar pensando en lo que leí. ¿Qué más quiere, Señor? Porque es un recurso. Dios nos lo dio. Ese es el regalo que nos ha dado la palabra. Pero si no la conocemos, no tenemos posibilidad. El siguiente que yo le compartía la semana pasada, cultivar ese grupo de responsabilidad, esos amigos que son verdaderamente amigos, que dicen, yo te he visto y estás mal en esto. Estás mal en esto. Si tienes a alguien que te diga que estás mal, considérate afortunado. Considérate afortunado. ¿Por qué? Porque verdaderamente ese es un regalo de Dios. Dice la palabra de Dios, un hombre se afila con otro hombre. ¿Sí? Así como el hierro con el hierro, un hombre con otro hombre. Y una verdadera mujer con otra mujer. Cuando le dice la verdad. Que no solo le digan una verdad para que se sienta bien. Somos muy susceptibles, queremos que nos digan cosas bonitas. Pero necesitamos escuchar la verdad. Esa verdad que a veces incomoda, pero cambia, pero transforma. Porque Él quiere que seamos transformados. Ahora, únete a lo que el Espíritu está haciendo. Jesús decía, yo no hago nada sino aquello que veo hacer al Padre. ¿En dónde ves que el Señor se está moviendo? Hoy se está moviendo en una relación con un hijo. Bueno, pues acércate con el hijo y platica los temas que están pendientes, habla con él. Hoy es una situación con la esposa. Bueno, aprovecha el momento, resuelve ese tema. O sea, donde veas que Dios está obrando. Ves que está una persona y como que sí quiere y no quiere, pues invítalo, ¿sí? Llévale el mensaje, llévale la palabra, ¿sí? A veces el Señor te toca un tema y uno dice, no quiero tocar ese tema, pero el Señor lo quiere tocar, porque te quiere ayudar, te quiere ayudar. Entonces es importantísimo unirte a eso. Donde veas que Dios está obrando, pues entonces ponte a trabajar en esa parte donde Dios está obrando. Y por último, 5, conságrate al Señor, conságrate. Déjeme decirle, a veces parece como si fuera un término religioso, pero conságrate quiere decir ríndete a Él. Si tú te rindes a Él, Él va a tener cuidado de ti. Entre más te rindas, más cuidado. Entre más le digas, Señor, yo dependo de ti. Yo no dependo de nadie más, dependo de ti. Y el Señor dice, pues depende de mí. ¿Cómo lo dejo solo si depende de mí? ¿Cómo lo abandono si depende de mí? Pero si Él dice, no, pues yo puedo, déjame. Es mi vida. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Nos rendimos realmente? ¿O le decimos, yo lo hago primero? Como yo sé, como yo puedo. Es un acto de la voluntad. Entonces Dios está tocando esa parte en tu vida. Dios quiere que tú colabores con el Espíritu de Dios. Dice la Escritura, fíjese, dice, con esto termino,
Dice la Escritura, sed imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo podemos imitar a Dios? Que usted le diga a algún amigo suyo, oye, imita a Dios. Pues ¿cómo imito a Dios? No lo veo. Sé imitador de Cristo. Si no conoce la palabra, ¿cómo va a imitar a Cristo? Por eso escucha usted decir al apóstol Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Yo lo dije una vez y lo repito, quizás tú eres la única Biblia que otros van a leer. Tu vida es la única Biblia que otros van a leer. Así como tú vives, así como tú hablas, así como tú actúas para otros, eso es el Evangelio. Y vas por la calle como una Biblia. Y los que te ven, eso es lo que están viendo. No pueden ser imitadores de Dios porque no conocen a Dios. No pueden ser imitadores de Jesús porque no conocen el Evangelio. Lo único que puedes hacer es decir, sean imitadores de mí. Y saber que llegas cargando una responsabilidad. Estamos cargando una responsabilidad. ¿Cómo es nuestra manera de hablar? ¿Cómo es nuestra manera de conducir? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo es la relación con mi esposa? ¿Cómo es mi relación con mis hijos? ¿Cómo es mi relación con mis trabajadores? ¿Cómo es mi relación con mis amigos? ¿Qué clase de vida estoy viviendo? Esa es la Biblia para muchos. ¿Qué mensaje estás dando tú? Por esa razón necesitamos al Espíritu con nosotros. No lo digo para que te sientas bien o mal, simplemente porque esa es la verdad. La gente te está viendo. Más de lo que tú te imaginas. Más de lo que tú te imaginas. Los vecinos te están viendo. Tus amigos te están viendo. Tus clientes te están viendo. En donde tú te doblas y haces las cosas como si no conocieras a Dios. Dios nos está empujando a ir más allá. Y yo le invito a eso. El Espíritu Santo está obrando en nosotros, pero déjalo obrar. Colabora en lo que está haciendo. ¿Sí? El Espíritu Santo te dice, vamos, no, hoy no. Pues hoy no. Él no te va a forzar. Vamos a abrir la Biblia. Tengo sueño. Pues duérmete entonces. Vamos a orar. No. Y entonces nosotros vamos apagando al Espíritu. Todas esas cosas que te estoy diciendo, vamos a congregarnos, vamos a una reunión de oración, vamos a leer la Biblia, vamos a ayunar, todo eso vamos a apoyar. Ahorita estaban invitando aquí para el evento de los niños. Y dices, pues sí, pero no, andar batallando con los chamacos, ¿no? Entonces, pues no sé cómo puedes tú entonces colaborar con el Espíritu. Porque ahí te vas a dar cuenta, cuando hagas aquello, decir, oye, qué bien me siento por haber hecho eso. Qué bien me siento por haber leído. Yo le voy a decir que venimos a orar todas las mañanas, de lunes a sábado, pero jamás me he levantado yo de aquí y decir, ¿para qué venía? Jamás. Ya cuando sale uno de aquí, gracias Señor. Pero para venir, no, es una lucha, las sábanas, las almohadas. Pero ya cuando sales dices tú, qué bueno que vine. Es una lucha, ¿sí? Pero el Espíritu Santo está. Entonces, si quieres tú colaborar con el Espíritu, sé atento a tu primera impresión, ¿Cuál es tu primera impresión? Ahí, vete ahí. Si el Espíritu dice, ve, y entonces tú empiezas a meditarla si sí o si no, ya lo dejaste ir. Póngase en pie, vamos a orar.
Dios está trabajando en nosotros. Y eso es lo que le hemos pedido, ¿verdad que sí? Señor, sigue obrando en mí, sigue obrando en mí. Yo se lo pido de todo mi corazón, Señor, aumenta el flujo, aumenta tu presencia. Más, quiero más de tu presencia. Yo quiero más, yo tengo hambre del Señor, tengo hambre del Señor. Yo quiero más. A veces me basta decirle, Señor, gracias por amarme. Estoy tan convencido de que me ama el Señor. Y yo quiero que usted esté así de convencido que Dios le ama. Que Dios le ha amado como nadie le puede amar. Un amor inexplicable, ¿sí? Porque así es como nos ama Él. Un amor que no ve las fallas, los errores. Yo te amo. Yo te amo. Y porque te amo te quiero ayudar. Te quiero salvar. Déjate ayudar. Eso es lo que el Señor nos dice. Déjate ayudar. Yo quiero que tengas una vida maravillosa como nunca te la has imaginado. Amén. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni nadie se imaginó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Están preparadas ya. Están esperando por nosotros. ¿Sí te imaginas eso? Si eso no te emociona, yo no sé qué te puede emocionar. Porque ese es nuestro Dios. Nos ama con un amor incomprensible. Amén. A pesar de ser como somos. En eso consiste su gran amor. Padre, aquí está tu pueblo, Señor. Han venido hoy por una palabra. He compartido lo que pusiste en mi corazón para hoy. Yo te ruego por cada uno, por cada familia que está representada en esta tarde, Señor. Tú los conoces a todos, Señor. Sabes sus debilidades, Señor. Sabes sus fortalezas, Señor. Yo te ruego, Señor, rompe toda atadura, toda cadena, Señor. Toda mentira del diablo, destrúyela, derríbala, Señor. Derríbala, Señor. En el nombre de Jesús, derríbala. Señor, envía, Señor, tu Espíritu, Señor, sobre sus vidas, de manera que ellos, Señor, tengan una intimidad preciosa con tu Espíritu, Señor. Pudiera decirlo, Espíritu de Dios, hazte presente en sus vidas. Manifiéstate en sus vidas. Manifiéstate en sus vidas. Manifiéstate, Señor, en sus vidas, en cada uno. Despiértalos a cada uno, Señor, a esa relación contigo, una relación plena, una relación viva, una relación vibrante, en el nombre de Jesús. Que no se conformen, sino que sean transformados, que sean cambiados, que sean llevados a esa dimensión preciosa de comunicación entre tu Espíritu y cada uno, Señor. Porque tu Espíritu nos anhela, Señor, y eso es lo que queremos, más de tu Espíritu en nosotros, Señor, moviéndose. Afina nuestro oído a su voz, Señor. Afina, Señor, déjanos ver lo que estás haciendo. Déjanos entender tu plan maravilloso, Señor, que es perfecto, en el nombre de Jesús. Hoy bendigo este pueblo, Señor, lo bendigo con paz, con la comunión de tu Santo Espíritu, la gracia de Dios, el poder de Jesucristo y la comunión del Espíritu sea con cada uno, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que el Señor le bendiga